Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de la tarde del seminario hacia un mayor entendimiento de los vínculos entre buen gobierno, comercio y pobreza en América Latina y el Caribe, organizado por el Foro Valparaíso, Banco Interamericano de Desarrollo y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nos acompañan en este tema 3, que se denomina Estudio de Caso, planes estratégicos regionales exportadores en la República del Perú, la apertura comercial y las prácticas democráticas participativas como herramientas para la lucha contra la pobreza. En este panel va a hacer una presentación el doctor Fernando Villarán, que ha hecho un estudio justamente sobre el tema que estamos comentando, que ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, que tiene mucha relación con lo que escuchamos en la mañana. Y este estudio se llama Planes Estratégicos Regionales Exportadores en Perú, la apertura comercial y las prácticas democráticas participativas como herramientas para la lucha contra la pobreza, que será presentado por el doctor Villarán, que es consultor internacional y exministro del Trabajo y Promoción de la República del Perú. Su exposición será comentada por dos expertos en la materia, que es don Juan Guillermo Espinosa, consultor de organismos internacionales y profesor de la Academia Diplomática de Chile, de Flaxo y de la Universidad de Viña del Mar, y por don José Antonio Lanús. El doctor Lanús es director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas de Ecuador, INSOTEC. Dejamos con la palabra al doctor Villarán. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, al Foro de Valparaíso, al Banco Interamericano. Es un placer estar acá en Valparaíso nuevamente y en Chile, país que quiero mucho. He vivido un año entero de mi vida acá, en el año más picante de la historia chilena, 1973. Y esas experiencias uno nunca se las olvida, o sea que están acá en mi corazón y en mi cabeza. Y por supuesto tengo muy buenos y muchos amigos aquí en Chile. Y en fin, encantado de estar acá para compartir estas ideas con todos ustedes. Luego de las exposiciones que hemos tenido, bueno, esto ya sería un poco, como han dicho Julio y David, el aterrizaje de este caso, ¿no?, que hemos visto en el país, y les voy a contar, digamos, qué cosas son los planes estratégicos regionales de exportación y el organismo que se encarga de dirigirlos, de llevarlos adelante, que es las Comisiones Ejecutivas de Exportación Regional, los PERCS en el primer caso y CERS en el segundo. Pero obviamente, como corresponde, primero vamos a ver un poco los antecedentes, en qué contexto se está dando esta institución, que es el CERS y el PERCS, el contexto más general económico, las exportaciones y obviamente los otros temas relacionados que hemos estado desde la mañana explorando, el tema de la pobreza, la democracia y el tema de la descentralización, que también ha surgido con mucha fuerza, para ya aterrizar en los PERCS y su antecedente inmediato, el Plan Estratégico Nacional de Exportación, el PENS, con algunas conclusiones, ¿no? Este es el gráfico del crecimiento económico. Estamos hablando del año 50, de la Segunda Guerra Mundial, y la historia del Perú ha sido pues un serrucho tremendo, ¿no es cierto? Con 2 o 3 años de crecimiento y caídas aún mayores, prácticamente no ha habido mucho crecimiento, y el único momento que hay una tendencia clara es en estos últimos años, ¿no?, donde hay 7 años de crecimiento sostenido, además creciente. El último año, el 2008, fue 9.8%, casi a niveles chinos.
Y ciertamente en este contexto, para lograr este resultado, las exportaciones fueron fundamentales. Yo diría que durante los primeros años de los 90, donde se hizo las reformas económicas, luego del primer gobierno de García, que tuvo muchísimas dificultades económicas, la hiperinflación, el terrorismo y una serie de otros problemas, en los 90 se aplica, digamos, lo que también se ha discutido acá, el famoso consenso de Washington, se estabiliza la macroeconomía, se abre la economía, que es muy importante, ¿no?, al exterior, pero y lo que hemos calificado una apertura pasiva, digamos, ¿no? O sea, una globalización pasiva, y efectivamente nos invaden las exportaciones de otros países y el Perú no reacciona, digamos, con algo más proactivo. Y luego, solamente a partir del 2002, que se inicia esta fase de crecimiento sostenido, teniendo como motor a las exportaciones. Y eso lo pueden ver, digamos, más claramente en el gráfico que sigue, que es justamente este crecimiento tremendo de exportaciones, y aquí tienen las importaciones. Durante toda la primera parte de los 90, o sea, estamos hablando de Fujimori, que le hemos llamado apertura pasiva, miren, estaban las importaciones por encima, o sea, la balanza comercial era negativa. Esa era la expresión, digamos, más allá de cualquier discurso, la expresión era que teníamos balanzas comerciales negativas. Recién con una política proactiva, proexportadora, crecen más rápido y las balanzas se comienzan a convertir en positiva, salvo el último año que ya de alguna manera presagia la crisis, y que eso vamos a ver más adelante. Bueno, obviamente aquí se refleja también la misma evolución, y ya estamos hablando de los primeros problemas, comienzan a asomar, digamos, ¿no? O sea, la división entre tradicionales, ese es lo azul, y no tradicionales, el color verde, que ciertamente no ha cambiado mayormente, es decir, no ha habido un cambio estructural, cualitativo. Hay presencia mayor, digamos, de las exportaciones tradicionales, sean, llámense, materias primas, minerales, ¿no?, y algunos productos agrícolas. Luego los países de destino, básicamente Estados Unidos, Canadá, Chile es un socio comercial muy importante, este es para el año, me parece que es 2008, o 2007, pero esto ha ido incrementándose. Lo mismo China es un país muy importante, Japón en Europa y algunos países africanos. Voy a pasarlo más o menos rápido. Las importaciones tienen esta composición que es más también conocida: bienes de consumo, bienes intermedios de color verde y los bienes de capital, digamos, los cuadritos, ¿no?, amarillos. Acá, digamos, quizás ahí sí hemos notado y podemos ver, digamos, una diferencia, un incremento de las importaciones de bienes de capital en relación al conjunto, que implica, digamos, un mejoramiento de la tecnología y que ha tenido que ver con la productividad, digamos, la mejora de la productividad de la economía en general y de los productos de exportación. Las proyecciones a futuro, esto es un cuadro hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas, es muy reciente. Como ven, hemos llegado a 32.000, digamos, dólares de exportaciones en el año 2008, pero para el 2009, con las justas, estamos hablando de 24.000 millones de dólares, mayores las importaciones, es decir, de nuevo volvemos a una balanza comercial negativa, pero recién se recupera el mismo nivel en el año 2012, o sea que la crisis económica ciertamente nos va a afectar. En el caso de Chile me parece que puede ser algo similar, no sé, digamos, pero puede ser una caída y una recuperación más lenta, ¿no es cierto? Bueno, ya entrando al otro gran tema, que es el tema de la pobreza, hay una disminución significativa, digamos, y quizás, bueno, estamos hablando de 48% el 2004, más atrás estaba en 54%, 55%, es decir, para el año 2008 36%, casi 20 puntos de reducción desde mediados de los 90. Es una reducción muy fuerte y es interesante porque no se vincula necesariamente con las exportaciones, cosa que estábamos viendo que ¿no?, tanto en lo de julio, sobre todo con las cifras, no hay una relación unívoca,
pero sí se puede vincular con crecimientos altos sostenidos. O sea, donde verdaderamente baja, digamos, ¿no? Es en los últimos años donde se han mantenido crecimientos altos sostenidos, de forma sostenida, y ahí sí la pobreza comienza a reducirse significativamente. Esta es la extrema pobreza, que también baja de 17 a 12 y pico, en el 2008. Obviamente todavía los dos indicadores son altos en promedio, pero claramente hay una tendencia a la reducción, pero esta es la mala noticia, ¿no? Porque cuando hablamos de promedio, ocultamos las grandes diferencias que hay. Entonces acá tenemos 3 regiones que tienen más del 75%, ¿no? Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, y Puno incluso, esta de acá, que tienen más del 75%. O sea, en el caso de Huancavelica estamos hablando de 88%, es casi algo inaceptable, ¿no es cierto? Una región del Perú, el 88% de todos sus habitantes ganan menos de $2 al día. Esto yo siempre lo digo, o sea, nosotros no deberíamos aceptar eso, o sea, es una cosa pues que nos debería enfrentar, ¿no es cierto? Digamos, revelar, ¿no? Y bueno, por lo menos objetivo nacional, bajemos la pobreza en este departamento al 50 o qué sé yo, y sin embargo año tras año sigue ahí. Bajamos el promedio, pero tenemos una región como Huancavelica con esas cifras, ¿no? Entonces, ciertamente es un tema grave, importante, y por lo tanto cualquier esfuerzo, como en el caso de los planes de exportación y el esquema, digamos, que vamos a ver, es muy relevante para su reducción. Instituciones y programas sociales, también hay varias instituciones que funcionan en el campo de la pobreza, que son los comedores populares, que nacieron desde abajo, fueron organizaciones hechas por iniciativa popular en las crisis, digamos, del 78, luego la del 90, que fue el primer gobierno de García, y hoy más o menos deben haber 5.000 comedores populares que ya se han incluido en la estructura del Estado, reciben un presupuesto de parte del Estado. Antes era colecta, digamos, entre todos, ¿no es cierto? Y ahora tienen un presupuesto público. Luego viene el programa de vaso de leche en el año 83, que fue el primer alcalde, digamos, socialista de América Latina, el alcalde de Lima, ¿cómo se llamaba? Barrantes Lingán. En el año 1983, Alfonso Barrantes. Y él diseñó este programa y hasta ahora efectivamente se mantiene. Luego hay un programa alimentario, el PRONA, Juntos es ya más reciente en el gobierno de Toledo, y ahora hay una estrategia a crecer. Es decir, obviamente se han ido desarrollando instituciones para la reducción de la pobreza que han contribuido complementando los efectos de la economía, digamos. Ya todo en el tema de la democracia, no voy a entrar en muchos detalles, pero solamente les he puesto ahí a algunos de los gobernantes últimos para que quede la idea que la democracia no se puede dar por sentada, digamos, por lo menos en el Perú. Hasta hace muy poco teníamos un gobierno militar, que fue Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Luego recuperamos la democracia, pero Alberto Fujimori no fue tan demócrata como ¿no es cierto?, él pretende ser, y tuvimos que hacer una recuperación de la democracia con Valentín Paniagua en el año 2000, y estamos en esa, digamos. Hay 2 instituciones muy importantes vinculadas a la democratización, que son el Acuerdo Nacional, que se hizo en el año 2002, también en el momento de Toledo, con 31 políticas de Estado, migrando hacia el año 2021. O sea, justamente para mantener una estabilidad en las políticas más allá de un gobierno. Y las mesas de concertación de lucha contra la pobreza, que también Julio y David las mencionaron, que es una institucionalidad que reúne las 2 cosas: participación de la sociedad civil con el objetivo de la lucha contra la pobreza, ya no tanto estas instituciones vinculadas al Estado. Proceso de descentralización es la otra clave, ya estamos acercándonos al objetivo mío, que es los PERCS, para entenderlos.
justamente el proceso de descentralización en el Perú. Hubo un ensayo más o menos importante en el primer gobierno de García, pero se retrocedió de una manera muy importante con Fujimori. O sea, los gobiernos autoritarios son además centralistas, digamos, hay una asociación, ¿no es cierto?, entre autoritarismo y centralismo, y ciertamente Fujimori ejerció eso, creó unos mecanismos transitorios de administración regional, que eran los CETARES, comisiones transitorias, y que eran pues nombradas por el gobierno central, se les daba muy poco, digamos, presupuesto, pero ejercían ahí un control. Finalmente, con Toledo, también en el 2002, 2003, se construyeron 25 regiones. Yo pongo ahí el primer error porque probablemente no era la mejor decisión hacer 25 regiones sobre las 25 departamentos. En realidad, como acá que también tienen regiones, las divisiones pues son políticas, cuando en realidad deberían ser divisiones económicas. ¿Cuáles son los circuitos económicos, no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones entre las ciudades intermedias, entre, digamos, nuestros recursos naturales, las actividades económicas? Esa es lo que debería mandar un proceso de regionalización. En el caso del Perú, no se esperó, digamos, a tener esas regiones económicas y sociales, ¿no?, en base a la organización, sino que se hizo, bueno, vamos a darle a todos su región, y ahora juntarlas no es fácil, digamos. Bueno, en esa época se creó el Consejo Nacional de Descentralización, que era un mecanismo para apoyar a los gobiernos regionales, y tuvo un rol importante. En el segundo gobierno de García, actualmente a partir del 2006, se impulsa la descentralización, pero con digamos, una política algo diferente, yo diría que con menos énfasis. Para comenzar, se elimina el CND. Esto quizá valga la pena desde el punto de vista de la reforma del Estado. García entró con la idea de hacer una reducción del Estado. Dijo, hay demasiadas instituciones, hay que achicarlas, reducirlas, eliminarlas, ¿no es cierto? Y bueno, no hizo una evaluación demasiado exhaustiva. Una de ellas fue el Consejo Nacional de Descentralización, y creó una Secretaría de Descentralización que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, pero que tiene pues 10 personas y no le da el apoyo, ¿no es cierto?, suficiente al proceso de descentralización. Dos mecanismos interesantes que se crearon en el gobierno anterior y que se mantienen son los planes de desarrollo concertados, que se hacen tanto a nivel regional como municipal, y los presupuestos participativos, un poco recogiendo el ejemplo de Brasil y de otros países de América Latina. Es decir, procesos democráticos dándole poder, digamos, a la sociedad civil y a los propios gobiernos regionales y municipales en las regiones, o sea, descentralizadamente. El antecedente más importante de los planes estratégicos regionales es el Plan Estratégico Nacional, PENCS, que tiene como objetivos lograr una oferta diversificada, lograr, digamos, el fortalecimiento de las empresas y los productos en los mercados externos, contar con un marco legal o desarrollar un marco legal, esto está más en la cancha y en la responsabilidad del Estado, y finalmente fomentar una cultura exportadora a nivel nacional. Inclusive hay cursos en secundaria, en las escuelas técnicas y universidades sobre exportaciones. Y ahora sí entramos a lo que es los planes estratégicos regionales. Los impulsa el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Están, digamos, bastante orientados en el mismo sentido que el Plan Estratégico Nacional, y se elaboró por partes. Aquí ya también comenzamos a ver algunas dificultades. ¿Cómo es que las 25 planes se hacen en tantas etapas? Y es que el financiamiento de la elaboración de estos planes estratégicos vino de la cooperación internacional. Si era prioridad las exportaciones, si era prioridad la descentralización, debió también tener su financiamiento. Estamos hablando de épocas en que ha habido recursos fiscales, justamente por los éxitos económicos, y sin embargo no se asignaron, digamos. Ahí esto quizá podemos regresar después, pero ya comienzan a aparecer algunas de las dificultades, una cierta debilidad, digamos, o voluntad política más
floja, ¿no? O sea, se hicieron en varias etapas por consultoras, como en este caso Málaga Web, comenzó el 2004 y recién el 2008 terminó de hacerse el último en la región Callao. Nosotros participamos en la elaboración de 8, que eran las regiones más pobres, en el año 2006. El proceso de los PERCs comienza, digamos, con determinar qué regiones deben tener su plan estratégico, conseguir el financiamiento, la licitación de la empresa consultora y luego el proceso más participativo en las propias regiones, en donde este proceso culmina con la elaboración de un plan estratégico y también con la definición de qué productos o servicios van a ser donde se va a hacer el esfuerzo exportador regional. Y eso es una decisión como democrática, ¿no?, entre todos los participantes. Luego se organiza el Comité Ejecutivo Regional, que es el CERCS, y finalmente tenemos un esquema de seguimiento, evaluación que hoy día es una de las debilidades de todo el sistema, digamos, de promoción. Esto es una cosa, digamos, los contenidos de los PERCs. Habla de factores críticos, de la caracterización de la región, la visión, los valores, la misión, lo que es conocido en los planes estratégicos, fortalezas y debilidades, objetivos, actividades, estos productos que hemos hablado que se definen en base a, digamos, los que tengan mayor potencial para la exportación y luego una propuesta de seguimiento y evaluación. Ejemplos para, digamos, aterrizar un poco, por ejemplo, en el caso de la región Arequipa, que es la que ustedes tienen más cerca porque está al sur, digamos, del Perú, ¿cuáles son los productos con mayor potencial? Bueno, actualmente con un peso en la exportación es harina de pescado, cochinillo, orégano, ajo, cebollas, pelos finos. Estamos hablando de alpaca, digamos, y vicuña, cátodos de cobre, confección también, ya confecciones, no solamente en bruto, sino en confecciones, pisco, páprica, hortalizas, kiwicha. Al final se eligieron de estos 2, ¿no?, que me parece que eran ajos, era uno de ellos, ¿no es cierto? Y la otra puede ser confecciones, está en el documento. Los principales hallazgos en el estudio han sido el rol clave que tuvieron las cámaras de comercio. O sea, son organismos gremiales, que entiendo hay en todos los países de América Latina, que en alguna época comenzaron como representantes de las empresas más grandes, pero que poco a poco se han ido democratizando en las regiones del país. Y han tenido una presencia muy importante, digamos, en la constitución de los CERCs y la elaboración de los PERCs y, digamos, en las 4 regiones que hemos analizado. Nosotros en realidad hemos hecho estudios no de los 25, sino hemos hecho estudios en La Libertad, en Ica, Junín y Arequipa. 2 que son muy exitosas, como La Libertad e Ica, y 2 con éxito intermedio de exportación, que son Junín y Arequipa. Bueno, en estas 4 regiones las cámaras de comercio tuvieron un rol fundamental. Lo mismo los gobiernos regionales, con algunas diferencias. Hay algunos gobiernos más preparados, más fuertes, con mejores recursos humanos y mayor presupuesto, pero todos han tenido un rol importante. Luego las empresas consultoras era un tema de debate, como lo vamos a ver también un poquito más adelante. Fueron empresas de tipo nacional con acceso a la información, digamos, tanto internacional, de los mercados internacionales, como el acceso a la información de las exportaciones regionales y nacionales. El enfoque de cadenas productivas fue importante porque esto permitía integrar a empresas de menor dimensión, no solamente las empresas líderes, sino también pequeñas y microempresas, y justamente se confirma la presencia de MIPES, como le llamamos en el Perú, micro y pequeñas empresas, en todos los planes estratégicos. Las tensiones, o sea, obviamente que han tenido muchas cosas positivas, han logrado, digamos, impulsar el desarrollo regional, se han convertido las exportaciones en un motor, tanto a nivel nacional como regional, pero no estaban exentas de dificultades y problemas. Las hemos calificado tensiones.
Las tensiones son Lima versus las regiones, o sea, siempre hay ese tira y afloje, digamos, ¿no es cierto? La iniciativa vino de Lima, se contrató a la empresa consultora en Lima, fue con una propuesta original a la región y la región dice, oye, pero esto me lo están imponiendo, ¿no es cierto? Esto no es nuestro, ¿no? A pesar de que había diálogo y todo, tenían la sensación de que le estaban imponiendo una agenda y esto es un tema que hay que trabajarlo mejor y quizás en el futuro que la consultora sea una consultora de la región y que se pueda aliar con una de Lima, ¿no es cierto? En fin, estoy poniendo algunos de los temas en debate. Este quizás es uno de los más importantes, gran empresa versus MIPYMES. Cuando la gran empresa participaba mucho en la elaboración del plan estratégico, no le daba mucho sitio a las micro y pequeñas empresas, ni los invitaban, en fin, o estaban ahí, no hablaban o no les hacían mucho caso. A veces las grandes decidían no ir. Y las grandes, estoy hablando de las empresas mineras, agroindustriales, ¿no es cierto?, que tienen su propio mercado, no necesitan un plan estratégico, tienen sus propios planes, digamos, empresariales, mecanismos de comercialización propios, y cuando quieren reunirse con alguien del Estado, levantan el teléfono y lo recibe el propio presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué van a estar metidos en una cosa así participativa, media engorrosa regional? Entonces, también ha pasado. En algunos casos deciden no participar y están solamente las pequeñas empresas, cuando en realidad lo que se busca es justamente una integración productiva mayor. Este ya es un dilema, digamos, antiguo, ¿no es cierto? ¿Cuánta participación, cuánta gente, demasiadas personas, es un loquerío, ¿no es cierto? Y demasiado poco, ya después dictatorial. Entonces ahí hay que encontrar un equilibrio entre participación y eficiencia. Sector público, sector privado, también ha habido, yo diría en general, bastante colaboración y cooperación entre ambos, pero a veces el sector privado sentía que había mucha, digamos, presencia de representantes del sector público. De hecho, ha pasado en Arequipa y en Junín, donde en la asamblea donde se deciden qué productos se van a priorizar estos planes operativos por producto, la elección votaron más del sector público que los del sector privado. Entonces dijeron esto no es válido, ¿no es cierto? Entonces se cuestionó el asunto, en fin, fue un tema que estaba ahí. Y finalmente el tema de la rigidez. Un plan a veces, pues, como ya hemos aprendido de la Unión Soviética, puede ser tremendamente negativo, pero por otro lado, si no hay una visión de largo plazo y una persistencia en determinados objetivos y actividades, tampoco se hace nada, digamos. Entonces, del coyunturalismo, ¿no es cierto?, que de alguna manera es una de las herencias del neoliberalismo, el individualismo y actuar muy a corto plazo, tenemos que ir transitando hacia el largo plazo sin caer en las rigideces, digamos, de los 70s o del mundo socialista. Problemas, digamos, se mantienen el tema de que todavía hay un peso muy fuerte de las materias primas. No hemos producido un cambio estructural que sí han hecho los países del sudeste asiático, los tigres, ¿no? China, la India, que exportan principalmente productos elaborados, ¿no es cierto?, industriales. Las políticas públicas, digamos, son bastante débiles todavía, es decir, tenemos un PERS regional, pero no hay el conjunto de políticas que le dan el soporte. Este es quizá el tema crítico más importante que debió estar en el punto número 1, financiamiento. Es decir, es prioritaria las exportaciones. Queremos impulsar, digamos, exportaciones regionales, queremos impulsar la regionalización, pero no le ponemos plata a este mecanismo y buscamos plata de la cooperación. Eso no es, pues, muy consecuente. Esto obviamente no le ha gustado a las personas del ministerio cuando hemos hecho el informe, pero esa es la verdad. Y por lo menos los funcionarios intermedios sí están contentos porque dicen con esto vamos a poder pelear por un presupuesto más importante. Inestabilidad en algunos cargos públicos, sobre todo en las regiones, también nos ha salido como uno de los temas importantes. Mecanismo de comunicación, es decir, no todos tienen que participar en la asamblea para determinar el plan estratégico o los productos prioritarios, sino que pueden haber mecanismos que se informe a todo lo que se está haciendo y mecanismos por los cuales, puedan hacer llegar sus ideas y sus aportes. Entonces, esto es una combinación entre democracia y comunicación, ¿no es cierto?, que le da representatividad y que todos se sienten parte de un proceso más amplio.
Desconfianza es lo que está a la base de estos problemas que ya vimos entre grandes empresas, entre sector público. Es algo que, digamos, tenemos que vivir por lo menos por un tiempo, y mientras más conscientes seamos de que existe desconfianza entre algunos actores, mejor puede ser para tratarla, trabajarla. Es decir, yo diría que el primer esfuerzo en una de estas reuniones para elaborar un plan estratégico es que los actores ganen confianza entre sí. Y no hay que escatimar esfuerzos en eso, que se conozcan, y si tienen algún problema que lo digan, ¿no es cierto? Y si hay alguna peleita por ahí, mejor, ¿no es cierto? Porque quiere decir que las cosas se están sacando para afuera y después se tranquiliza el ambiente y ya podemos hacer una cosa en conjunto. A veces en las regiones con poca democracia, con la herencia del gobierno de Fujimori, había muchos anticuchos o cadáveres, ¿no es cierto?, en los closets, que era mejor sacarlos, ¿no es cierto?, y luego ya entrar a un trabajo más técnico, ¿no? Y finalmente, digamos, rol clave de los gobiernos regionales, que lo han tenido, pero a veces no se apropian suficientemente de los planes estratégicos. Bueno, esto es un poco el ejercicio de intentar vincular exportaciones con pobreza, ¿no?, que era justamente lo que Julio, digamos, ha puesto en el centro del debate y en su esquema que nos ha planteado, la propuesta que él nos ha traído. Obviamente la variable clave es el empleo. Hay un empleo directo, hay un empleo también indirecto, y digamos, rol de las MIPES, que está vinculado, por supuesto, al empleo indirecto, pero que tiene un rol específico. El empleo directo y tanto indirecto generan una migración. En las ciudades de la costa, por ejemplo, del norte del Perú, hay grandes sectores ahí de la población que se han trasladado de la sierra a la costa y han resuelto de alguna manera o reducido, es la palabra más adecuada, la pobreza en algunos lugares de la sierra, y en la costa, Trujillo, Ica y Piura tienen casi pleno empleo. O sea, hay un fenómeno muy directo del empleo, digamos, generado por las exportaciones, que no es solamente el empleo directo que genera recuperación de una persona de la pobreza y la saca de la pobreza, sino también indirectamente a través de la migración. Y las MIPES tienen el rol más importante de mejorar la calidad del empleo. O sea, no es que se está creando un nuevo empleo. Una persona, un pequeño agricultor, tiene un empleo, lo que pasa es que no tiene ingresos suficientes. ¿Cómo obtiene ingresos suficientes? Mejorando la tecnología. La mejora por la transferencia de tecnología que le da a la empresa más grande, la empresa exportadora, y por lo tanto, en ese mismo lugar cambia de estatus. Pasa de un empleo de mala calidad a un empleo de buena calidad. Y sale también de la pobreza. Esos son los mecanismos principales, digamos. La otra relación es las exportaciones con el desarrollo regional. Obviamente, el mecanismo principal es el empleo, para hablar en los términos de Julio, los canales, digamos, ¿no es cierto?, de transmisión, ¿no?, de las exportaciones. El empleo es uno de los más importantes, y acá hemos dividido más bien en el empleo que genera la empresa más grande, que no solamente genera empleo, que como vemos de esta flechita es más delgadita, no es tanto empleo, pero lo que sí genera son impuestos. Y con eso el gobierno regional puede hacer obras públicas y generar un impulso a las actividades internas. En el caso de las no tradicionales, que tienen medianas y pequeñas empresas y el empleo es muy fuerte, también nuevamente todo este empleo genera un mercado interno. Ese mercado interno jala construcción, comercio, industria, otras actividades, y genera un círculo virtuoso del desarrollo regional. Es como las exportaciones son un motor eléctrico que prende el motor más grande del auto, ¿no es cierto?, que es el desarrollo regional. Esos círculos hemos visto varios casos, ¿no? Y ciertamente se van retroalimentando, digamos. Las exportaciones siguen dando más empleo, pero cuando la construcción entra, lo que es interesante en el caso del Perú, que los últimos 2 años, 2007 y 2008, la construcción fue el sector que más creció. O sea, del 2002 al 2006, el sector, digamos, que más crecía era exportaciones. Estamos hablando 20-25% anual.
el 2007-2008 el que crecía 20-25% era la construcción, a nivel nacional y en algunas regiones. Y entonces por eso es que cuando en la mañana se ha hablado de las cifras del futuro, digamos, el Perú sale como que va a ser uno de los pocos que va a crecer este año, es porque ya se ha estado conectado a una demanda interna fuerte. O sea, ya no solamente estábamos dependiendo de las exportaciones para el crecimiento. Y algunas ideas que quisiera dejar es, bueno, que sin el diálogo participativo no hubiera sido posible generar este mecanismo tan fuerte y tan poderoso. Es decir, desde arriba, impuesto, digamos, por el MINCETUR, sin los mecanismos participativos y democráticos, sería, digamos, un remedio de lo que hemos visto ahora y es un instrumento real de transformación real, digamos, regional. Este diálogo contribuye a aliviar las tensiones que, como sabemos, existen y han existido antes y van a seguir existiendo en el futuro, pero es la democracia la que permite reducir esas tensiones. El otro elemento clave es el compromiso, es decir, sin democracia no hay compromiso. Si la gente no participa, esto no es mío, esto me lo traen otros, está elaborado, podrá traer plata, ¿no es cierto? Podrán regalarme lo que quieran, pero esto no es mío. En este caso, yo sí le he peleado, me he discutido, me he amargado, he venido en la noche, etcétera, ¿no? Me le he quitado tiempo a mi familia, pero entonces me apropio de alguna manera, ¿no? Y, digamos, las precondiciones que han permitido son ciertamente procesos ya de más largo plazo, de mayor envergadura, como el tema de la descentralización, como el tema del acuerdo nacional, que es un esfuerzo, digamos, de diálogo a nivel nacional, y la propia capacidad de consultoría que tiene que ver con esta migración de muchos estudiantes, doctores y másters de universidades norteamericanas que en los 90 migraron o regresaron al Perú de alguna manera, que poblaron, digamos, buena parte de la burocracia, que comenzó a funcionar bastante bien, y también comenzaron a poblar lo que podríamos llamar la industria de la inteligencia, ¿no? De las consultorías, que ya no solamente se quedan en Lima, sino que también van trasvasando hacia las regiones. Creo que ahí queda. No. Principales recomendaciones es, digamos, en primer lugar, asegurar la sostenibilidad de los PERS. Ahí yo creo que no se va a escapar el gobierno y principalmente el MINCETUR de dar un financiamiento. Ciertamente no es el único, la única fuente, también puede contribuir las empresas privadas, pero tiene que haber un compromiso real. Estos instrumentos o los planes tienen que ser parte de una estrategia de desarrollo más amplia, y aquí cabe, digamos, introducir lo que también ha salido a lo largo de la discusión y sobre todo en los comentaristas de la mañana, el tema de la crisis. O sea, si para mí una de las cosas, de las lecciones más importantes de la crisis mundial es el fracaso de la estrategia de desarrollo llamado trickle down, ¿no es cierto? Lo que Joseph Stiglitz llamó la estrategia de arriba hacia abajo, rebajarle los impuestos a las corporaciones, a los ricos, ¿no es cierto? Darle todas las facilidades, ponerle alfombra roja, porque ellos van a invertir, crear empleo y desarrollar al país y resolver los problemas de los pobres. Eso ha fracasado. Entonces ahora nos estamos ante un reto de hacer desarrollo desde abajo hacia arriba. Y en ese desarrollo de abajo hacia arriba, ciertamente las MIPYMES juegan un papel fundamental, como la educación, como la innovación, como ciencia y tecnología. Es decir, capital humano desde abajo, como el desarrollo regional. Eso es lo que tenemos que hacer, y nuestros gobiernos todavía, yo siento que no están dando ese salto, digamos, ¿no? Todavía están un poco mareados por los efectos de la crisis, pero no se está llegando a las conclusiones de esa crisis. O sea, sacarle el jugo a esa crisis. Luego se habla de compromiso entre todos, un mayor involucramiento de las MIPYMES, que existe, pero puede ser obviamente mayor, y quizás, para terminar, digamos, es quizás el mensaje final. Justo estamos en una universidad y hasta ahora ha sido muy tímido la participación de las universidades. O sea, se van, los invitan, mandan un profesor, pero no se involucran, no dicen, oye, este es nuestro pleito.
Nosotros queremos desarrollar nuestra región, tenemos la capacidad, la inteligencia, el conocimiento y la digamos, posibilidad de investigar temas económicos, sociales, tecnológicos, productivos, y toda esa energía y esa capacidad tenemos que brindarla a esto. Todavía no se ha producido eso, creo que en ese momento probablemente entremos a una nueva fase de los PERS y los CERCS, y estas son las recomendaciones que ojalá que lo lean las diferentes autoridades del gobierno nacional, regional y también del sector privado y la sociedad civil. Creo que ahora sí, ahí termino. Muchas gracias.